Buenos días, estimados participantes de este doctorado en Relaciones Internacionales. Les habla la profesora Judith Torrealba. Un placer conocerlos, tanto Pablo como a María Eugenia, que pues en el día de hoy me están acompañando en esta actividad. Debo reseñar de que pues el día de hoy vamos a hacer un esbozo sobre lo que va a ser el contenido de la materia. Vamos a explicar las evaluaciones y aunado a eso que vamos a hacer explicación de las evaluaciones, vamos a hablar un poco sobre o hacer un breve recorrido de cada uno de los posibles contenidos de la materia para finalmente pues establecer el hecho de fechas de entrega, cómo va a ser la dinámica asincrónica y aparte de eso cualquier duda o cualquier aspecto que quieran pues aclarar, pues para eso me encuentro en línea para ustedes. Un placer, Pablo, un placer, María Eugenia. Hay que reseñar de que en este programa de doctorado de Relaciones Internacionales, cuando nosotros hablamos de el tema de teoría general de las relaciones internacionales, lógicamente el instituto pues presentaba un programa, el cual decidí adaptar a lo que considero yo desde cierta perspectiva como el aspecto más importante o los esquemas o aspectos más importantes a estudiar en el plano general de la teoría de las relaciones internacionales. Hay que establecer de que las teorías de las relaciones internacionales vienen a ser una piedra angular relativamente en un periodo bastante novedoso, por así decirlo. Hay que reseñar de que, de cierta forma, pues, este contenido está formado por 5 temas. ¿Por qué decidí dividir en 5 temas el contenido? Porque considero de una u otra forma que tenemos que ir desde un esquema histórico hasta un esquema práctico de cómo en el contexto de las teorías de las relaciones internacionales, las mismas marcan una pauta o cómo pueden generar esa vinculación, sea divergente o convergente, entre dos o más estados. Debemos de reconocer de que las teorías de las relaciones internacionales están todos los días presentes en el ámbito de nuestra vida. ¿Por qué? Porque de cierta forma hay que reseñar de que al vivir en zonas fronterizas, al hacer acuerdos comerciales, al tener contacto con personas de otros contextos, al estudiar a nivel internacional, al buscar migrar, al buscar entrar a un país, como por lo menos lo que está pasando en este momento a partir del día de ayer con México, que estableció el establecimiento de una visa para que los venezolanos pudieran entrar, salvo las debidas excepciones de que aquel que tenga visa americana o visa canadiense no tiene que gozar de este requisito, teniendo pues una cuenta con una suma de $2.500, entre otros requisitos, nos lleva a un contexto de tener que estudiar cuál es el alcance. Inicialmente, las teorías de las relaciones internacionales nacieron, algunos dicen que nacen desde la antigüedad, pero esto tiene pues una discusión bastante grande porque de cierta manera para algunos dicen, ok, desde la antigüedad existían relaciones. Los fenicios en la antigüedad tenían relaciones comerciales con otros individuos. Los romanos decidieron ir a conquistar a Grecia, ¿ok? Porque recordemos que los griegos no se caracterizaban por ser tan conquistadores como los romanos, pero nació el movimiento de la cultura grecorromana a posterioridad. Y pues de una u otra manera Roma quiso conquistar una serie de pueblos, pero la pregunta sería, el hablar de conquista, el hablar de colonización, podríamos estar hablando en presencia de una teoría de relaciones internacionales, es ahí donde de una u otra forma se presenta como esa duda, porque de cierta manera las relaciones internacionales es establecer una postura, sea de apoyo mutuo, una postura sea de diplomacia, una postura sea de divergencia o de convergencia en ciertos tópicos inherentes al plano o al panorama internacional. Es por eso de que en ese primer tema número 1 vamos a tratar de entrar a discutir de sobremanera este alcance.
No obstante, se dice que la teoría de las relaciones internacionales vino a tener su mayor auge o su mayor afluencia fue a partir de los sucesos que generaron la Primera Guerra Mundial y que fue con la Constitución de Weimar y sencillamente en el año de 1919 y 1920 que se genera el nacimiento o la necesidad de crear una sociedad como fue la famosa Sociedad de Naciones, que fue el antecedente a lo que fue la Organización de las Naciones Unidas, aún existente hoy en día la ONU, que lleva a que ese plano de las relaciones internacionales ya se pudiera tomar en cuenta de que ciertos estados dijeran, necesito para tener garantía, certeza, fortaleza, necesito de una u otra forma unirme y abandonar ese criterio tan antiguo, podemos decir un criterio más que todo marcado desde la época feudal, sobre todo de ese nacimiento del Estado moderno, donde se le daba un ejercicio pleno, absoluto y rotundo al tema de la soberanía, donde de cierta manera antiguamente se decía, soy un Estado, soy antes del nacimiento del Estado, soy un monarca, soy un reino, y lo que me importa es lo que en mis predios pase, sin mirar lo que al vecino puede generarle o puede suscitarle. Es por eso de que de una u otra manera existen autores de que abandonan la idea de línea de tiempo, de ver en la antigüedad, pero la historia también nos ha establecido que de cierta forma o de manera un tanto informal, sí han existido relaciones internacionales y que tienen que estudiarse aún no teniendo ese antecedente directo que se genera con el nacimiento de la Sociedad de Naciones, producto del fin de la Primera Guerra Mundial. En el tema número 2 vamos a tocar lo que es en sí el marco conceptual de lo que son las relaciones internacionales. Es decir, qué se considera que es una relación internacional. Algunos lo pueden definir coloquialmente como el vínculo jurídico, político, económico, o vamos a usar un término más general, el vínculo multifactorial que se puede generar entre dos o más estados para el desenvolvimiento de relaciones de diversa índole que pueden ser en beneficio o pueden ser en perjuicio de ambos. ¿Por qué? Y ustedes dirán, pero ¿por qué la profesora habla en el marco de las relaciones internacionales, habla de beneficio o habla de perjuicio? Pero es que no podemos dejar de lado. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando un Estado le declara la guerra a otro? ¿O qué sucede cuando un Estado retira a todo su personal diplomático de otro? Entonces, ¿podemos decir que no estamos en presencia de relaciones internacionales? Obviamente estamos en presencia de relaciones internacionales. No podemos dejar de lado, por ejemplo, fíjense el fenómeno que ha pasado a nivel binacional con el tema de la relación Colombia-Venezuela. En Venezuela no hay representantes consulares ni representantes diplomáticos de la República de Colombia. En Colombia solamente se encuentran representantes diplomáticos del gobierno interino, pero representantes consulares no hay. No hay actividades consulares propiamente. Se crearon a nivel de fronteras unos llamados consulados espejo, que se encuentran por lo menos presentes en ciudades como Cúcuta o como Arauca, departamento de Arauca, y que el de Cúcuta cubre, por ejemplo, un espacio geográfico que es de cierta manera del estado Táchira hacia arriba, y es decir, la zona de Occidente, y el de Arauca cubre lo que es la zona llano sur, es decir, que si yo vivo en el estado Bolívar, tendría que ir, y soy colombiano, un ejemplo, a nivel diplomático, tendría que ir a ese consulado espejo que queda en el departamento de Arauca. Pero todo eso, aún generando divergencia o convergencia, ese vínculo multifactorial que puede generar este tipo de relaciones, sea a favor o en contra, conlleva a que estemos en presencia en un plano característico de lo que son las relaciones internacionales. Sobre el tema de las relaciones internacionales, vamos a estudiar, como lo dice el tema número 3, vamos a estudiar desde una perspectiva doctrinaria, vamos a tratar de afrontar o de abordar cada uno de los criterios que nos ha llevado al nacimiento de las relaciones internacionales.
Porque, ¿qué sucede? Inicialmente, algunos han mirado una corriente realista, algunos han mirado una corriente existencialista, algunos han mirado la existencia de una utopía, algunos han mirado la existencia de una necesidad, el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, en el cual para nadie es un secreto, el mundo se dividió en un estado que era sencillamente separado por una llamada cortina de hierro. Entonces encontrábamos un estado bipolar, es decir, encontrábamos que el mundo se dividía en el este y el mundo se dividía en el oeste. Todo lo que se encontraba en el este, en el plano del occidente, tenía un esquema, y el esquema, por lo menos de lo que pasó con Europa, es que Europa se dividió. Europa del oeste tenía un esquema y Europa del este tenía otro esquema, y nos encontrábamos con la llamada cortina de hierro teniendo su mayor representación específicamente en el muro de Berlín, que estuvo levantado desde el año de 1945 hasta el año de 1989, cuando finalmente fue derrumbado. Pero entonces, en todos estos aspectos, nosotros vamos a estudiar toda esta perspectiva doctrinaria de relaciones internacionales, y vamos a estudiar de una u otra forma qué es lo que en la actualidad conlleva al plano de lo que las relaciones internacionales les atañe, o de lo que las relaciones internacionales quieren de una u otra manera buscar concatenar, comprender, esbozar, y cómo de cierta forma, a través de esas teorías de las relaciones internacionales, podemos ir construyendo un esquema filosófico, un esquema que nos lleve a entender por qué las relaciones internacionales a nivel global se manejan del modo que se manejan. Hubo un aspecto de un tema de opinión pública que generó bastante controversia, que fue este año la retirada finalmente de tropas en Afganistán por parte de Joe Biden, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Pero por qué lo hace? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué tipo de medidas lo llevaron al decir no puede el gobierno norteamericano seguir vinculado a una situación del cual ya escapa de nuestras manos? Y es ahí donde encontramos por lo menos el tema de lo que es Afganistán hoy en día, de lo que pasa, de la presencia nuevamente de grupos, ¿ok? De grupos formados por gente de lo que fue en su momento Al Qaeda, en fin, todo esto. Pero ¿por qué pasa esto? Por un esquema o una estructura de cómo las relaciones internacionales pueden influenciar, sea en divergencia, como ya se dijo, o en convergencia. En el tema número 4, cuando nosotros hablemos de las teorías de las relaciones internacionales, vamos a tocar un tema bastante importante, que es el tema del análisis de las teorías aplicadas en Venezuela. ¿Por qué? Porque tenemos que tener bastante claro de que las teorías aplicadas en Venezuela, pero aquí señalé un asterisco, porque tomando el contexto bajo el cual se encuentren presentes de cierta forma los participantes, tomaré pues en cuenta de que estas teorías, si por lo menos tenemos un participante de Colombia, un participante de Ecuador, un participante de Panamá, de una u otra forma lo que conllevo o lo que quiero pues aplicar es el hecho de que me investiguen sobre qué teorías están enfocadas en el contexto geográfico en donde ustedes se encuentren. Porque si ustedes viven, por ejemplo, en México, lógicamente la vinculación de lo que son las teorías de las relaciones internacionales en México son totalmente distintas a las que puede tener Colombia, a las que puede tener Brasil, a las que puede tener Venezuela. Pero quise dejar a efectos del programa el análisis de teoría de relaciones internacionales. Y por último, quise tocar un tema que está bastante en boga, el tema número 5, que el tema número 5 nos lleva concretamente al hecho de analizar sobre cómo son las teorías de las relaciones internacionales y el Internet. Hoy en día nos encontramos en una situación, y digo una situación bastante particular, que es que con el tema del nacimiento, que es un tema que está pues en la actualidad y si no lo han leído les sugiero que se documenten de ello, con el nacimiento de algo llamado que es el metaverso. Los estados ya están midiendo, sobre todo los estados, los que se pueden llamar estado potencia, sobre qué vinculaciones de tipo
jurídico y político pueden generar en el ámbito de las relaciones internacionales el tema del Internet? Porque ustedes se preguntarán, ajá, pero ¿qué tiene que ver el Internet con el ámbito de las relaciones internacionales? Tiene que ver mucho. Porque recordemos algo de sobremanera. Tenemos situaciones como es el caso de países como China. O también aquí pasa pues en Venezuela o en otros países donde existen ciertas medidas de restricción, donde hay páginas que no pueden observarse, o donde hay páginas que de cierta manera se encuentran bloqueadas, o donde existen de una u otra forma elementos. Y ojo, quiero establecer algo muy básico. No quiero volver esta clase porque sobre todo yo siempre trato pues en la vida respetando tendencias de todo tipo, políticas, de religiosas, morales, de los participantes, en no entrar en un aspecto si es bueno o es malo. Solo lo tengo que traer como un ejemplo porque el detalle está que existe el impacto de que, en efecto, aunque el Internet pareciera que no tuviera nacionalidad, pareciera que fuera de todo global, los grandes países nos han ido estableciendo regulaciones y nos han ido estableciendo vinculaciones y pareciera de cierta forma que esto sí está influyendo de sobremanera en el ámbito de la teoría de las relaciones internacionales y cómo esto repercute. Y este tema del metaverso va a traer bastantes puntos a discutir sobre el ámbito de lo que a las teorías de las relaciones internacionales comprende. ¿Cómo va a ser la evaluación de la materia? Bueno, básicamente la evaluación de la materia se va a encargar es de la idea de que en la primera evaluación vamos a tratar de hacer un paisaje mental y una línea de tiempo. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede? En el ámbito de la teoría de las relaciones internacionales, en la parte histórica, de cierta forma nos encontramos de que aunque la línea de tiempo nos va diciendo, y ahí sí quiero que lo hagan desde la antigüedad hasta la actualidad, cómo las teorías de las relaciones internacionales han ido evolucionando. También es muy importante destacar que quiero en esta actividad que hagan un paisaje mental, porque en cada una de las evoluciones, o de la evolución, perdón, que se ha generado sobre este tópico histórico del nacimiento de la teoría de las relaciones internacionales, sobre todo haciendo énfasis de ese origen oficial que se le da, porque quiero dejar algo claro, la línea de tiempo la quiero desde la antigüedad hasta la actualidad, pero el paisaje mental, si lo quisiera es tomando en cuenta, son las teorías o los aspectos que se han generado desde el nacimiento oficial, como dicen algunos doctrinarios, que radica desde la Primera Guerra Mundial hasta la actualidad, que es donde se habla con mayor propiedad del ámbito de lo que son la teoría de las relaciones internacionales. En el tema número 2, por ejemplo, si quiero que al tocar o hacer el abordaje del marco de las conceptual de las teorías de las relaciones internacionales, quiero de una u otra forma que hagamos un infograma. ¿Por qué quiero que hagamos un infograma? Porque de cierta forma, yo lo que quisiera es como que a nivel gráfico, de manera muy sencilla, ustedes tengan claro el alcance de lo que definen las teorías de las relaciones internacionales, qué características tienen las teorías de las relaciones internacionales, qué tipo de relaciones internacionales pueden existir, porque no es lo mismo una relación internacional de contexto político, a una relación internacional de contexto económico, a una relación internacional de contexto humanitario, a una relación internacional de contexto de una u otra manera en materia, por ejemplo, temas tan importantes como es el tema del calentamiento global, es decir, del aspecto climático, son tipos de relaciones internacionales totalmente distintas la una de la otra. ¿Por qué? Porque de cierta manera van a haber problemas que atañen directamente a todos los estados, sin excepción, sin importar la tendencia política, los problemas que se presenten, versus aquellos que van de una u otra manera a poder tocar ciertos intereses mucho más allá de la parte económico-política. Dense cuenta que uno de los aspectos fundamentales más importantes ha sido la lección que nos ha dejado prácticamente estos 2 años de COVID, donde sin lugar a dudas de una u otra manera todos los países sin excepción
tuvieron que tomar medidas de tipo sanitario, donde no importó el hecho de qué tipo de tendencias, de qué tipo de situaciones pudieran presentarse, y que se dejaron de lado un poco los temas de índole mediático, en el cual el mundo entero se dio cuenta de que tenía que escuchar lineamientos de la OPS, tenía que escuchar lineamientos de la OMS y tenía que tomar ciertas medidas. Países que recibieron ayuda de vacunas de otros, países que recibieron previsión de otro tipo de índole, países que colaboraron con talento humano para poder atender, sobre todo en esas primeras olas de COVID-19, donde hubo una cantidad vertiginosa de personas fallecidas. Es decir, hubo contextos en el plano de las relaciones internacionales donde se dejó totalmente de lado temas de esquema político para, lógicamente, entrar en un esquema un poco más, digamos, como diría Edgar Morin como filósofo, complejo, sistémico, de lo que puede generar un fenómeno en el ámbito de las relaciones entre los estados. Es por eso de que de una u otra manera, eso es lo que yo quiero que en esa segunda actividad, que es el infograma, pues traten por medio de un dibujo, tener, por medio de una gráfica, tener esto bastante claro. Del tema número 3, de la perspectiva doctrinaria, quiero lógicamente que hagan una red semántica en la cual, de cierta manera, pues me expliquen de manera muy breve qué teorías conforman, cómo se comportan, de una manera muy puntual, porque el hecho de estudiar teorías de las relaciones internacionales nos podría llevar horas y horas y horas, porque las teorías de las relaciones internacionales pueden convertirse bajo unos esquemas de complejidad, y voy a tratar por medio de una videoclase que colgaré en la, en la plataforma, de tratar de compilar esto. En la unidad 4 o en el tema número 4, quisiera que tocáramos esas teorías, y por eso quiero dejar bastante claro, si están en Venezuela, si están en Ecuador, si están en México, hacer un ensayo que podríamos hacerlo de 5 a 10 páginas, de 5 a 10 cuartillas, sobre, cumpliendo con normas APA, sobre de una u otra forma qué es o qué es el panorama que observamos nosotros en el contexto en el cual nos estamos desenvolviendo, en el plano de cómo nuestro Estado en sí maneja el tema de la teoría de las relaciones internacionales. Y por último, quisiera que hicieran una videoexposición con un valor de un 20%, donde ustedes, haciendo pues una pequeña investigación, me den su punto de vista, puede ser en una videoexposición de 5 minutos, 10 minutos a lo sumo, sobre qué opinan de el impacto de las teorías de las relaciones internacionales y el Internet, para tener un total de 20% ahí, y ahí tendríamos el 100% cubierto. ¿Ok? Ese sería pues el detalle. Esa sería como tal la evaluación. Tendríamos que señalar es el tema de hacer coincidir esto con fechas, ¿ok? Yo montaría de cierta manera todo lo que es el material de los 5 temas, para tratar de una u otra forma estar nosotros terminando aproximadamente como dentro de 3 semanas de hacer esto, y pues cerraríamos la materia, y eso sería lo que estudiaríamos en el ámbito de la teoría de las relaciones internacionales. El día de hoy sí quisiera, como ya les dije, hacer un esbozo sobre esa evolución histórica, volviendo al tema que ya habíamos reseñado, el origen de la teoría de las relaciones internacionales, cómo pasamos de una bipolaridad a una muy típica de esas películas que hemos visto a veces a los que les gustan las películas post Segunda Guerra Mundial, y entramos en lo que es la Guerra Fría y todo esto, a encontrarnos hoy en día en el ámbito de las relaciones internacionales ante la presencia de una multipolaridad. Nos encontramos en un mundo multipolar en este momento. Existen diferentes tendencias. Algunos tratadistas, algunos internacionalistas siguen hablando de cierta forma de que estamos tratando de regresar al establecimiento de una bipolaridad, que el mundo se está volviendo a dividir en esquemas de izquierda y derecha,
habría que ver hasta qué punto esto es cierto, sin omitir el tema, por ejemplo, de el auge a nivel religioso, el auge a nivel de lo que es la diversidad sexual, como grupos focales que también en el mundo, curiosamente, han ido conquistando ciertos espacios y que pues en este mundo bastante multipolar se encuentran presentes. Entonces, todas estas cosas nos pueden llevar a una influencia de lo que de cierta manera puede concluirse es en la actualidad lo que son las relaciones internacionales. Sopesando, ojo, la idea de que de cierto modo cada estado, y lo digo muy claramente, cada estado puede tomar prácticas de tipo nacionalista, populista, globalista, y nos hemos encontrado bajo un concepto para algunos un tanto particular, que es la presencia de lo que se conoce hoy en día como un nuevo orden mundial, criticado por algunos, aceptado por otros, pero que de cierta forma está generando la influencia de que algunos dicen de que ante este esquema estamos en presencia de un bloque global, porque de cierta manera ya hay tendencias en el mundo en los que se han establecido que en el ámbito de la teoría de las relaciones internacionales vamos a llegar a un momento específico en el cual ya las relaciones internacionales no van a ser solamente de naturaleza global, sino ya serán de naturaleza ultraterrestre. Es decir, ya nos vamos a encontrar bajo un contexto para aquellos que les gusta mucho la ufología de tener que establecer vínculos con otro tipo de seres, con otro tipo de individuos, y que eso es lo que tiene que marcar la necesidad de acabar con ese concepto un tanto rancio para algunos, vetusto, de lo que es el ejercicio de la soberanía y tratar de construir líneas o esquemas de lo que es un estado global en el cual se establezcan normas totalmente a nivel internacional. Estamos encontrando pues en la actualidad ciertas medidas que serían como ciertos primeros pasos, como es, por ejemplo, la propuesta de algunos países de crear un pasaporte global. Ya se está volviendo una práctica reiterada de ciertos países, por ejemplo, del tema del post-COVID, de la necesidad de pedir una vacuna, una tarjeta de vacuna, un certificado de vacuna, una prueba de PCR para que a nivel global puedas viajar. Situaciones que podríamos decir que son antecedentes que a futuro podrían generar otro tipo de políticas globales entre los estados que dé mayor auge a un nuevo orden. Y esto pues es lo que puede generar un cambio vertiginoso en lo que son las teorías de las relaciones internacionales. Esto es lo que de cierta forma podemos establecer al respecto. De mi parte, puedo reseñar que de cierta forma tenemos un grupo de WhatsApp. Voy a montar otras actividades, voy a aclarar dudas y bueno, y quisiera pues de sobremanera si los participantes presentes el día de hoy, tanto Pablo y María Eugenia, tienen algún tipo de duda o algún tipo de consideración que quisieran hacer respecto pues al tema, aprovechando que nos encontramos en esta clase sincrónica. Así que te doy la palabra, Pablo. Sí, primero, muy buenos días, saludarte, Judita y María Eugenia también. Un gusto compartir con ustedes este momento, ¿no?, de formación profesional. Y bueno, indicarte que estoy en Otavalo, en Ecuador. Soy tachirense, soy de la Universidad Católica del Táchira, de la promoción 93 y mi maestría es en el estado Mérida. Pero, por supuesto que atendiendo a lo que es lo que hemos visto hoy, estoy muy, digamos, de acuerdo con los criterios que tú has esgrimido para seleccionar primero la temática y la forma de evaluación. Creo que son muy pertinentes. No tengo duda ninguna en la forma como de manera clara les pusiste, tanto en la evolución conceptual, las teorías, cómo aplicar estas teorías al caso venezolano y las relaciones internacionales del Internet. De igual manera, sí, tal vez si hay alguna duda cuando estemos realizando las actividades por el Perfecto. producto, me refiero más al producto, que si el infograma, que si el paisaje, que si la red, pues tal vez pediremos un poquito de apoyo No, en el sí, WhatsApp. tengo que, de cierta manera, yo les Ya, escribiré por el WhatsApp y quiero ya. montar vía plataforma pues
un material Y para que se guíen y orienten. perfecto. En ese aspecto, pues quería resaltar la posibilidad de que esta materia, estas temáticas internacionales, las manejamos en de protección de derechos acá en la Universidad de Otavalo. Y Ujú, nosotros, pues, el tema sobre todo de las publicaciones que hemos hecho algunos venezolanos que trabajamos acá en la Universidad de Otavalo, sobre migración, sobre relaciones internacionales en el tema migratorio, ujú, desde lo que es el aspecto regional, ujú, Ecuador, Venezuela, Perú, y el tema de la interculturalidad, por ejemplo, que nosotros le damos acá, me gustaría enfocar mucho eso, ujú, porque gustaría denotarlo, ¿no? Cómo por ejemplo, el derecho a la ciudad de un migrante venezolano cuando llega acá es interesante, no solo desde el ujú, punto de vista de los estados, sino de los ciudadanos, ¿no? Ese tema ujú, de movilidad para nosotros ha sido una temática obligada. El tema de comprender, por ejemplo, los sujetos ujú. del derecho internacional, no solamente los clásicos, ¿no? El Estado, las ONG, todo lo que veíamos, sino me gustaría enfocar el tema de la naturaleza, punto que trabajamos acá, Ujú, que es un pilar del nuevo constitucionalismo ecuatoriano y que se está dimensionando a las relaciones internacionales, ujú, comerciales, económicas, cómo ver a un nuevo sujeto que todo el mundo entenderá, no habla, no se sienta a comer con nosotros, no hace nada, pero ya es reconocido constitucionalmente y que sí marca pautas en las relaciones internacionales, por ejemplo, con China, con cualquiera de los que la relación regional, porque no lo voy a enfocar solo desde ahí. De resto, sin alargarme, quiero ponerme a total disposición y máximo interés en tratar de ir adecuando mi postura a las exigencias del curso, tanto teóricas como de evaluación, Juditas. Y perfecto, estar a tu orden cuando indiques cualquier cosa que necesites. perfecto. Entonces nos estaremos comunicando vía WhatsApp y montaré el tema de información. De todas maneras, voy a acordar aquí con la universidad el tema de a ver si logro mandar todos los videos de toda la temática, las clases completas, y el Ujú. detalle está, al cuadrar eso, podríamos establecer, voy a tratar a más tardar el martes ya mandar el material del paisaje mental y de la línea de tiempo, para que entonces ya por lo Ujú. menos para el próximo, o sea, quisiera esta semana cuadrar que el tema uno y el tema 2 se pudiera cubrir para tratar de que el próximo ¿Ya? fin de semana estén cubriendo eso, pero entonces nos estaremos comunicando vía el grupo que tenemos, ¿ok? Por WhatsApp. Muchas gracias, sí, estaré pendiente. Perfecto. Entonces quedamos así. María Eugenia quiere reseñar algo o como que no se encuentra, o sea, está en línea, pero como que no se encuentra conectada totalmente, ¿verdad? Es lo que estoy viendo, porque no está su imagen ahí, pero... Creo que Estimada sí. doctora, Ah, ajá, sí está un ahí. gusto. Disculpas que se me, bueno, dos actividades al mismo tiempo. Ajá, Pero bueno, sí, les escuchando. Doctora, ajá. muchas gracias por la intervención, por impartirnos lo que son las teorías de las relaciones internacionales, las que dan origen a las relaciones entre países para buscar el desarrollo y así evitar que los países en gran desarrollo abusen, se podría decir, de los países que nos encontramos en subdesarrollo. Ujú, Eh, Estas relaciones son muy importantes ya que nos van a permitir todos como iguales en cuanto a relaciones políticas, en cuanto también a administraciones internas, las que permiten que las normativas internas que se establezcan también se lleguen a nuestros países y de esta manera determinen las buenas relaciones que necesitamos entre países para poder desarrollar tanto político, económico, entre otras características y aspectos que necesitamos cada uno de los. ujú, exacto. En cuanto a las tareas, estimada doctora, si tengo una duda, Dígame. es los tiempos. Ujú. O sea, básicamente yo tengo que reestructurar eso aquí con la universidad, pero sí quiero cuadrar de ver si de aquí al martes les puedo mandar la información completa del tema uno y el tema 2 para que para el próximo fin de semana que estaríamos hablando, aquí tengo el calendario,
Ya va. El próximo fin de semana sería sábado 29, para tratar de que entre el sábado 29 y el domingo 30, ustedes me estén mandando esas primeras dos actividades por un 40, o sea, me estaría mandando el infograma, el paisaje mental y la línea de tiempo. Ahora bien, ustedes antes en otras materias han hecho paisaje mental, línea de tiempo e infograma. No, Sí. hemos tenido otras actividades. O sea, no han hecho ni paisaje mental, ni línea de tiempo, ni infograma. Bueno, Eh, personalmente no. Ok. sí, en filosofía con la doctora Dani, sí Ajá. hicimos una línea de tiempo sobre lo que son las corrientes filosóficas, las escuelas de la filosofía, Perfecto. Entonces, presocráticos, todo exacto. Pero lo entonces hicimos. vamos a hacer una cosa. Yo les voy a mandar por el WhatsApp, por el grupo de WhatsApp, les voy a mandar unos videos y unos ejemplos de un paisaje mental, una línea de tiempo y un infograma, para que entonces se Perfecto. vayan familiarizando. Se los puedo mandar, se los mando más tarde, para entonces de cierta ¿Ya? manera ya vayan ustedes viendo ese esquema y yo a más tardar el lunes les estoy mandando la información del contenido 1 y 2, ¿ok? Para entonces que ustedes vayan trabajando con ese Sí, esquema. ¿Les parece? Y entonces quedamos así. doctora, y una pregunta. Paralelamente, en la construcción del aula virtual, ya Ajá. podemos le vamos a cargar directamente allí, ¿verdad? Como Sí, se siempre se ha exacto. hecho. Sí, señor. Perfecto, perfecto, gracias. Entonces quedamos así. Entonces creo que por los momentos las dudas están aclaradas. De todas maneras tenemos el grupo. Me escriben por ahí. Ujú. Y entonces cualquier cosa, Perfecto. estamos en contacto. De verdad, muy contenta, satisfecha. Ah, no les dije un poco de mi síntesis curricular porque no la he montado pues en plataforma. Yo soy abogada, soy especialista en Derecho Administrativo, especialista en Derechos Humanos, soy doctora en Ciencias del Derecho, soy abogada de la Universidad Católica, soy especialista en Derechos Humanos de la Universidad Abierta, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Católica y soy doctora en Ciencias del Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Tengo un postdoctorado en Filosofía de las Ciencias de la Universidad Latinoamericana y del Caribe. Y actualmente estoy cursando, aparte de eso soy licenciada, soy profesora, soy pedagogo, egresada de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Y actualmente estoy cursando en conjunto una maestría, o sea, soy maestrante y soy doctorante. Soy maestrante de una maestría en educación superior, mención docencia universitaria, con la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora, y estoy cursando pues un doctorado en educación con la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora. Eso es Qué lo que... bueno. Ya estoy haciendo un curso por cierto, con una organización que es ecuatoriana. Estoy bastante contenta con ellos, que es Confatla, que estoy tratando de actualizarme en lo que es el tema de aulas y docencia virtual. Estoy en eso también. Ahí voy haciendo todas esas cosas. Soy profesora a nivel de pregrado en la UNEYES, a nivel de posgrado en la Universidad Católica, en la UNED, aquí en esta casa de estudios, en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Soy a veces invitada en la Universidad de los Andes y en Colombia he dado clase con la Universidad Cooperativa de Colombia. Aparte de todo, soy abogado binacional, es decir, soy abogado en Colombia, ¿ok? De cierta manera, soy abogado libre ejercicio y pues ejerzo más que todo el tema frontera. Entonces, por eso es que se van a dar cuenta pues en mis clases que por lo general voy a hacer siempre algunas comparaciones mucho vinculadas con Colombia por esta dinámica de Claro, Colombia-Venezuela, ¿ok? Porque tengo la doble titulación y estoy en eso. perfecto, perfecto. Entonces, ya saben, estimados participantes, pueden escribirme, más tarde les envío esto y de verdad, pues, un placer para mí tenerlos en esta experiencia de lo que es este programa de teoría de relaciones internacionales, que veo que va a ser un recorrido bastante interesante porque a la final lo que nos interesa o lo que me interesa a mí a título personal de esta materia es que ustedes establezcan un criterio de lo que es el plano de la teoría de relaciones internacionales, porque la teoría de relaciones internacionales es muy extensa. Podemos durar muchísimo tiempo solamente agotando una sola de las teorías que las pueden conformar. Si nos ponemos a hablar de realismo o de humanismo, podemos de una u otra forma, o de existencialismo, en fin, podemos tardar un tiempo
bastante largo porque son densas, pero lo que queremos es hacer como un recorrido para que ustedes se lleven, como se dice, de manera muy puntual el hecho de lo que es cada una de estas teorías y si se van a graduar en un doctorado en relaciones internacionales y ver y observar, porque eso sí es importante tenerlo claro, que al estar cursando un doctorado en materia de Derecho y Relaciones Internacionales, de cierta forma, cómo o bajo qué postura ustedes pueden orientar finalmente sus investigaciones, porque, por ejemplo, como lo que tú me estás señalando, tú quieres trabajar con una línea de migración, pero la pregunta sería, ¿qué postura a nivel del ámbito de las teorías de las relaciones internacionales quieres tomar? Hay teorías muy ortodoxas, muy clásicas, hay teorías muy novedosas, hay gente que considera que bajo el esquema y el plano de las teorías de las relaciones internacionales esto debería de desaparecer. ¿Ok? Hay personas que ya ven a las teorías de las relaciones internacionales como vetustas, como inútiles. Entonces, hay que ver a qué punto, si vas a ir a un punto como dicen Nietzsche, muy nihilista de que no exista nada de eso, o si quieres ir a un punto de que tú consideres de manera estructurada bajo qué aspecto o bajo qué esquema tú quieres manejar el tema de lo que sea tu temática investigativa final en el plano de la teoría de las relaciones internacionales. Porque al decidir estudiar la temática internacional, vas a tener que basar en lo que sea tu epísteme final de lo que sea tu investigación, vas a tener que mencionar indistintamente una teoría de las relaciones internacionales, sea o de las más ortodoxas o de las más novedosas, para poder hacer esa construcción de conocimiento, ese producto. ¿Ok? Perfecto. Entonces, bueno, un placer. Estaremos en contacto y bueno, que tengan una feliz tarde. ¿Ok? Tanto para ustedes, tanto para Pablo como para María Eugenia y para los participantes que van a ver esto pues en diferido. Entonces, quedaremos así. ¿Ok? Gracias a ti, doctora. Que tenga un feliz día. Hoy que estamos casi terminando la vuelta al Táchira, tengo que ir a escuchar también porque no dejo de perder la raíz. Así que. Y ¿Y ya cuánto estamos con tiempo eso. tiene allá en... Tengo 4 años, Ah, ya acá en Otavalo, ah, en Ecuador, y excelente, muy buena la situación, la relación. uh-huh. Le iba a preguntar a María Eugenia es de acá de Ecuador, Sí, o un es gusto, compañera. ¿De qué Soy parte es de Ecuador usted? Corazo. en Chimborazo, Ah, perfecto, Chimborazo. claro. Ah, Sí, sí, está allá bien. tenemos las universidades hermanas de la red de carreras de derecho del Ecuador. Allá Ajá. tenemos hacemos vida con ellos, con la central, y actualmente comunicarle, por ejemplo, a la doctora que, por ejemplo, la doctora Dani y el doctor Cervelión, que nos Ajá. dieron, ya están formando parte de la editorial de nuestra revista, Ay, qué bien. de la revista Justicias. Ujú. Ah, perfecto, pudiera Es una participar. revista que tenemos acá en la universidad. Ujú. Y por supuesto, entonces quería extenderle la invitación tanto a María Eugenia como a ti, para Ay, que ya les voy a hacer llegar cuáles son los elementos. Incluso nuestra directora de editorial es de la Universidad del Zulia, la doctora ajá, Ana Julia Romero, que por ajá, cierto ella ya tiene en Relaciones Internacionales. Ella también forma parte de nuestro equipo, igual que el doctor Fran Mila Maldonado, la doctora Sonia de Serpa. ajá. Ellos, junto a un equipo que tenemos, es muy amplio. Y por cierto, no se ha topado mucho este tema de la relación internacional, de visiones, de criterios, y sería muy bueno generar tal vez una edición de publicación científica dedicada a esta temática. Sería interesantísimo. Claro, porque es que, Por ejemplo, el ujú, tema es, y discúlpame que te interrumpa, es el hecho de que, fíjate que existe un problema actual, por lo menos fíjate lo que está pasando pues en Colombia y está pasando pues en Ecuador, en Chile y en Perú. ujú, Existen acuerdos internacionales que permiten ujú, la regularización del migrante, por ejemplo, del venezolano migrante que llega a, ujú, a nuestros países hermanos. Pero existe también un criterio básico, que es el hecho que aún existen políticas de expulsión, existen políticas de deportación. ¿Y por qué existen estas ujú, políticas de exclusión
de expulsión o de deportación, porque de una u otra manera, por el tema del respeto al ordenamiento interno de cada uno de los países, si las personas no buscan obtener una debida regularización en tiempo dado, lógicamente van a cumplir esto, ¿ok? Existe ya una particularidad, o existe por lo menos en Colombia, es el tema de esa dualidad, el tema de las medidas que muchas veces ha tomado Migración Colombia con el tema de que se llame PEP o tenga cualquier otro nombre, permiso especial de permanencia, o lo que pasa pues en otros países, por lo menos como en Chile, que permite regularizar primero con un permiso pues de trabajo, o el mismo Perú, pero que sin lugar a dudas, si te quedas de manera irregular y no haces absolutamente nada y eres detenido por las autoridades, te pueden deportar. Entonces, todo eso conlleva a que tenemos que pensar qué tipo de política o qué tipo de teoría a nivel de migración puede estar enmarcando a nuestros estados y por qué de una u otra forma los estados van estableciendo constantemente regulaciones, porque tienen que establecerlas. Da la oportunidad de ingreso, pero a su vez existe el aspecto fundamental de que si existe un derecho constitucional a el extranjero, un derecho constitucional a la necesidad de identidad, pues tienes que regularte para que el Estado que te reciba, el Estado receptor, sea en condición de refugiado, sea en condición de migrante, sea en la condición que se considere, pueda de cierta manera establecer ciertas y determinadas medidas. Sí, perfecto, concuerdo contigo. Aquí, por ejemplo, es muy notable la participación. Recuerda que acá es un Estado constitucional de derecho y de justicias, así lo prevé el artículo 1 de la Constitución del 2008 ecuatoriana, pero entonces genera una rivalidad allí en el ordenamiento entre lo que es el control de constitucional y el principio de convencionalidad a nivel internacional. Entonces, finalmente, cuando tú ves los debates en la Asamblea Nacional, en la Corte Constitucional, pues las instituciones cancillerías y todo esto quedan supeditadas prácticamente al criterio jurisprudencial vinculante de la Corte Constitucional ecuatoriana. Es como es un filtro nacional que sobrepasa la convencionalidad, que sobrepasa el concepto de ciudadano universal, trabajamos, y que terminamos diciendo, bueno, finalmente tal esfuerzo a nivel internacional en regular, pues termina reducido a un control de constitucionalidad en 4 o 5 magistrados que no sabemos cuál es la postura de turno que puedan tener, política, económica, y ahí quedamos. Así como por darte un elemento, pero me fascina, de verdad agradecerte, me encanta esta temática. Desde que estaba como estudiante en la Universidad Católica hace años ya, del 93 salí yo, y nosotros siempre estos eran temas que daban mucho, ¿no? El tema, aquí nosotros tenemos convenio con esa institución que tú estás haciendo el estudio actualmente, la Universidad de Otavalo también trabaja con ellos, con FATLA, trabajamos directamente, tenemos convenio con ACNUR, tenemos convenio con la Cancillería, que te podemos agregar como parte de nuestro equipo del observatorio y puede facilitarte no solo hasta Colombia, hasta Ecuador, Colombia, Ecuador, con estas relaciones ACNUR, que son bastante cerradas también, tienen ciertos elementos muy dirigidos desde lo internacional. Aquí no es la Corte la que marca el criterio, sino ACNUR se maneja con estas cooperaciones internacionales, con el GIZ, con todo esto que tenemos acá, pero que ya vas a ver que va a ser muy interesante. No te quiero quitar más tiempo, ya luego me pondré de acuerdo con Eugenia. Quedé con un poquito de duda, fue que me llegaron las 2 invitaciones y creo que eran a la misma. Creo que ahorita estábamos con el profe Omar, se me va el apellido ahorita, que también es de materia internacional, no sé, Omar Torres, creo que es, no sé si le conoces. De resto. Entonces ese es el asunto, pero creo que no, lo que pasa es que empecé esta clase con cierto retardo, pero entonces ya, bueno, ya vamos a despedirnos para que entren pues a la siguiente clase. De verdad muy agradecidas. Pablo, un placer. Gracias. Estamos en contacto, nos escribimos por WhatsApp, María Eugenia igual. ¿Ok? Estamos en Gracias. contacto. Feliz tarde.